Queridos hermanos y hermanas y amigos que nos visitan, todos sean bienvenidos. Vamos a continuar con esta lección, hermanos, luchando por preservar una iglesia organizada. Dice ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era una orden, no era una cuestión opcional. No era una cuestión de preferencias. Había ordenado el apóstol Pablo a Tito, y la misma instrucción se le dio a Timoteo de establecer ancianos. Ellos tenían que ayudar en la iglesia. Había deficiencias, lógicamente, que tenían que ser corregidas, pero el enfoque, la meta, el objetivo era que la iglesia llegara a tener esta organización que Dios quiere. Una iglesia local debe de luchar y debe esforzarse por alcanzar esta meta que es un mandamiento de Dios. Y este es el 9º sermón continuo que tenemos sobre este asunto. Y estamos ahorita en el punto número 4, los requisitos para el ancianado, y este es el inciso W ya de este punto número 4. Y vamos a ver, hermanos, cómo el hecho de que, como dice ahí en Tito 1:6, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, esto es paralelo con lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ambos pasajes, hermanos, son paralelos. Y quiero repetir, hermanos, que cuando hablamos de paralelos estamos diciendo que ambos pasajes declaran la misma verdad, no verdades diferentes, no enseñanzas diferentes, es la misma verdad. Tanto Tito como Timoteo recibieron la misma información del apóstol Pablo. Ambos eran evangelistas. Uno estaba en Creta, otro estaba en Éfeso. Los dos tenían el mismo trabajo, la misma encomienda, y se les envía a través de esta carta los requisitos que tenían que considerar para establecer ancianos. Reciben la misma información, la misma exactamente. Es imposible, hermanos, que en Creta se estableciesen ancianos en base a una lista de requisitos y en Éfeso se estableciesen ancianos en base a otra lista de requisitos diferentes. No es así. No es así. Es exactamente la misma información. En algunos casos las palabras son exactamente las mismas, como lo hemos estado considerando, pero el concepto pensamiento, hermanos, a veces es exactamente el mismo. En algunos casos las palabras no son las mismas, pero el concepto del pensamiento es el mismo. En algunos casos las palabras son exactamente las mismas, ¿verdad? En otras no, pero la idea, la enseñanza, el pensamiento, el concepto es igual, es idéntico. A veces decimos, hermanos, pues yo pienso de esta manera, ¿verdad? En relación a los requisitos para el ancianado. ¿Será correcta esa manera de expresarse? Yo creo, hermanos, que los requisitos deben de ser los mismos aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No pueden ser diferentes, tienen que ser los mismos. Pero a veces oímos, ¿verdad? O expresamos nosotros mismos este tipo de cosas como, pues yo pienso de esta manera, o decimos, pues yo no creo así, ¿verdad? O decimos, a mí me doctrinaron o me enseñaron diferente, ¿verdad? O escuchamos decir a alguien, para mí sería mejor de esta otra manera. Cosas muy comunes. O decimos, pues yo lo entiendo diferente. Sí. Hermanos, ¿será correcto expresarse así? Y máxime cuando otra vez son requisitos bíblicos. Imagínense que yo como predicador predicara así, ¿verdad? Que esa sería mi base o mi fundamento para dar una enseñanza a la iglesia. Pues no, porque no es de que yo pienso, yo creo, para mí es mejor, o a mí así me doctrinaron. No. Me daría terror, ¿verdad? Que lo que yo enseñara a la iglesia fuese basado en suposiciones o conjeturas nada más. No es así.
La responsabilidad, hermanos, de enseñar la palabra no es cualquier cosa, y uno tiene que estar bien seguro de lo que uno afirma en base a lo que la Biblia dice, no en base al yo creo, al yo pienso. En cuestión de doctrina, hermanos, debiéramos preocuparnos por hablar lo mismo, por tener una misma mente, por tener un mismo parecer. Todos debiéramos pensar igual. Si es asunto doctrinal, así debiera de ser. No es opinión. Debemos preocuparnos por no agregarle ni quitarle, sino simplemente por interpretar y entender correctamente el texto bíblico. Esa debe de ser, hermanos, la preocupación nuestra. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo correctamente el texto bíblico? ¿Lo estoy interpretando realmente bien? ¿Cómo hacer esto? Bueno, analizándolo, escudriñándolo, entendiéndolo a la luz del contexto, comprendiendo el lenguaje con que se escribió. Hay que entender el lenguaje que se utilizaba en la Biblia, yendo al texto original griego o hebreo, según sea el caso, etcétera, etcétera. Pero escudriñar, indagar de una manera apropiada, no nada más yo pienso, yo creo. ¿Sí? Desafortunadamente son pocos los hermanos que dicen, yo ya analicé el texto y yo llegué a esta conclusión, entiendo esto. Pero ya hizo un trabajo de escudriñar, de indagar, de estudiarlo, de analizarlo profundamente. De todos los requisitos, hermanos, que menciona aquí el apóstol Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, considero que este en particular es el más controversial. Sí, el que más polémica a veces desata, el que más tropiezo causa muchas veces a los hermanos. Y pasa esto, hermanos, porque en vez de estudiarlo, muchos hermanos lo interpretan como mejor les parece, en vez de estudiarlo. Y cuando hacemos esto, lógicamente va a haber diversidad de conjeturas y suposiciones y no todos van a coincidir. Desafortunadamente, el no estudiarlo de manera adecuada solo va a producir diversidad de opiniones y también muchos tropiezos a las iglesias a la hora de elegir ancianos. Sí, mucho tropiezo. Y quisiera que consideráramos, hermanos, de este requisito, ¿verdad? Analizáramos 3 puntitos nada más en esta tarde. Un punto en el cual a veces hay otra vez opiniones, puntos de vista, conjeturas, suposiciones, pero no un estudio de lo que dice la Escritura. Es precisamente si el requisito habla de hijos o de hijas. Fíjense, ¿hasta dónde tenemos que llegar a veces para enseñar lo que la Biblia dice? Sí, hay hermanos que tienen problema con esto. Dice en Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Y el pasaje paralelo de Timoteo, 1 Timoteo 3:4, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así leemos nosotros aquí en la Escritura. A veces, hermanos, malamente interpretamos la Biblia sin hacer un análisis confiable de lo que dice el versículo. Esto es común. De tal manera que hay quienes afirman que el texto dice hijos y no dice hijas. Hay hermanos que así piensan. Es que, hermano, ahí dice hijos, no dice hijas, y por lo tanto, el que vaya a ser anciano tiene que tener hijos varones, porque ahí dice hijos. ¿Sí? Si no tiene hijos varones, entonces ese hermano no califica. Si él solamente tiene hijas, entonces no califica porque la Biblia dice hijos. Y yo pienso que deben de ser varones. Y ese es el razonamiento. Yo creo así, para mí es así. Pero ¿realmente ha analizado lo que la Biblia dice? ¿O es simplemente una suposición de usted? Bueno,
Otra vez, por eso la introducción, hermanos, de la importancia de que no sea simplemente palabras nuestras, que realmente nos preocupemos por estudiar lo que el texto está diciendo, la enseñanza real de la Escritura. Sí. La palabra hijos, aquí en estos dos versículos, hablando de nuestro tema, la palabra hijo se deriva del vocablo griego teknon. Este es un término neutro que hace referencia a la prole o a la descendencia sin importar el sexo o la cantidad. Otra vez lo repito, la palabra hijo se deriva del vocablo griego teknon, que es un término neutro que hace referencia a la prole o descendencia sin importar el sexo o la cantidad. Si usted tiene acceso a un diccionario de griego, español o a un interlineal, puede utilizar este tipo de herramientas para confirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Si usted busca esta palabra, hermanos, la concordancia Strong, usted busca esta palabra griega, teknon, que es la palabra utilizada aquí, usted puede darse cuenta que esta palabra, hermanos, es un sustantivo neutro, como se explica, sustantivo neutro, y podemos ver que ese término teknon aparece 99 veces en el Nuevo Testamento, en diferentes formas, ¿verdad? Pero la raíz es la misma. Y esa palabra teknon o ese término se puede traducir, hermanos, como hijos, hijo, hijas, un hijo de cualquier sexo. De cualquier sexo. ¿Sí? Eso es lo que la palabra implica. Puede ser hijo, puede ser hija, puede ser hijos, hijas. ¿Sí? No importa si son hombres o son mujeres o si son de los dos. ¿Sí? No importa eso. Si usted entiende mejor el inglés, también aquí está en inglés. A child, descendant, inhabitant. Sí. Es lo que significa esa palabra teknon. Teknon. Y es el vocablo que se utiliza, hermanos, cuando Pablo le escribe a Tito y a Timoteo para decir que tenga hijos. Hijos. ¿Sí? Habla de que tienen que ser exclusivamente varones. No, eso no es lo que dice el texto bíblico. O que tienen que ser exclusivamente mujeres. No, no es lo que dice. Que tienen que ser forzosamente de los dos. No es lo que dice el texto. No es lo que dice, hermanos. Es otra vez, sustantivo neutro. Si un prospecto al ancianado, hermanos, tiene una prole, si entendemos lo que es prole, si tiene una descendencia de solamente varones, tuvo puros hijos varones, califica para ser anciano. Si es un hermano que tiene solamente hijas mujeres, califica para ser anciano. Y si tiene varones y mujeres, igualmente califica para ser anciano, porque el término hijo se refiere a la prole, a la descendencia, sin importar el sexo. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay una palabra griega que es huíos, y esta se utiliza para describir una descendencia masculina. Si Pablo hubiera querido hablar de varones, de hijos de sexo masculino, hubiese utilizado otro término, no teknon. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 30, aquí se utiliza esta palabra griega huíos, hablando de una descendencia masculina. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El hijo de la libre, ¿verdad? Hablando de Sara y Agar. ¿Sí? Tanto Isaac como Ismael fueron descendencia, pero eran hijos varones, ¿verdad? Y se hace esa diferencia utilizando esta palabra. O por ejemplo, hermanos, hay una palabra griega que es tugatrión, que se utiliza para describir
en el caso de las hijas cuando son mujeres, ¿verdad? Mujeres. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 21, versículo 8, dice: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y dice el 9, este tenía 4 hijas. 4 hijas, doncellas que profetizaban. Cuando dice aquí hijas, utiliza esta palabra tugatrión para hacer énfasis o diferencia de que sus hijos eran mujeres, eran hijas mujeres. Sí. Hay diferencia. Sin embargo, hermanos, la palabra que usa el apóstol Pablo en los requisitos para el ancianado es tecnón. ¿Sí? No es ni la palabra para referirse a hijos varones, ni la palabra para referirse a hijas mujeres. Otra vez, este sustantivo es neutro, ¿verdad? Es un término neutral que aplica para una descendencia o prole, sin importar si esa descendencia es de hombres o es de mujeres, o es de ambos. ¿Ok? Es muy importante entender esto, hermanos. La misma palabra que se utiliza aquí en Tito y en Timoteo se utiliza también en la primera carta de Pedro capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro 3, 6, hermanos, es exactamente el mismo término. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Hijas. Hoy en día las mujeres pueden llegar a ser prole, pueden llegar a ser descendientes de Sara, en el sentido de ser hijas, ¿verdad? Descendientes de ella, al mostrar ese mismo respeto como Sara a su esposo llamándole Señor, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, hermanos, este es el pasaje de Tito 1:6 donde habla de hijos. Aquí está la palabra griega. Y luego acá en Primera de Pedro exactamente la misma palabra dice hijas. Porque no importa si son varones o mujeres, lo que importa es que son descendencia o prole, ¿verdad? Esa es la cuestión. Sí. Algunos dirán, bueno, hermano, para mí debe tener de los dos, porque en la iglesia está compuesta de hombres y mujeres. No va a faltar quien diga eso. Para mí debe de tener el anciano hijos y hijas. Sí. Sí, hermanos, aunque no lo crea, esto es posible escucharlo. Sí, es posible. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles nuevamente que esa idea no es la interpretación del texto bíblico. Cuando un hermano dice eso, no está interpretando la Biblia. Este hermano está dando su opinión muy personal, ¿sí? Lo que él piensa, lo que él cree, pero no está diciendo lo que la Escritura dice, ¿sí? No está diciendo lo que la Biblia enseña, ¿ok? El énfasis bíblico, hermanos, otra vez, no está puesto en el sexo de los hijos. No era la preocupación de Pablo. Eso no era el enfoque. Más bien el énfasis está en la habilidad del padre para gobernar. Ahí es donde está, hermanos, la cuestión. Y en eso es donde nos debemos enfocar. Sí. Otro detalle también de este mismo requisito es, ¿debe de tener uno o debe de tener varios hijos? ¿Por qué dicen eso, hermanos? Porque el texto dice hijos. Sí. Es que ahí dice, hermanos, dice hijos. Sí. No dice que tenga hijo. Sí. Y hay controversia por eso. Sí. Otra vez, hermanos, porque a veces simplemente decimos lo que pensamos, lo que creemos, lo que suponemos, pero no lo que el texto bíblico está diciendo en realidad. Hay hermanos que piensan que para ser ancianos hay que tener pluralidad de hijos porque el texto dice hijos, no dice hijo. No dice hijo. Sin embargo, otra vez, hermanos, déjeme decirle, esa no es la interpretación correcta del texto.
Lo que ese hermano está diciendo o esos hermanos, ellos no están diciendo lo que el texto dice. Ellos están dando su opinión. Ellos están dando su punto de vista. Ellos están diciendo lo que ellos creen nada más, pero no lo que dice la Escritura. Otra vez, la palabra griega teknon no está expresando cantidad específica. Está expresando descendencia o prole. Su descendencia, hermanos, puede ser de un hijo. Si tuvo un hijo, eso es descendencia, eso es prole. Si tuvo 2, si tuvo 3, si tuvo 5, si tuvo 10, esa es su descendencia, esa es su prole. Y eso es lo que el texto está diciendo. Sí, eso es, nada más. Aún, hermanos, en nuestro lenguaje y en el lenguaje bíblico, cuando la palabra hijos es utilizada como una condición o lista de condiciones, se debe interpretar como uno o más hijos. ¿Sí? Otra vez, en nuestro lenguaje, el que usamos comúnmente, y en el lenguaje bíblico, cuando la palabra hijos es utilizada como una condición o lista de condiciones, se debe de interpretar como uno o más hijos. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, si yo les dijera, al final del servicio quiero tener una junta con todos los padres que tienen hijos en la clase de niños de 1 a 4 años. ¿Sí? Todos los padres que tienen hijos en la clase de 1 a 4 años. ¿Usted qué entendería? Si yo solamente tengo un hijo en esa clase, ¿me debo de quedar o no me debo de quedar? ¿Te quedarías, Fabián, o no te quedarías en la clase? Podría decir Fabián, no es que yo nada más tengo un hijo en esa clase, no tengo 2 ni 3, entonces no es para mí el anuncio. No, es absurdo pensar así, porque no hablamos así, no pensamos así. Sí. Lógicamente, si decimos hijos, si tiene uno o más hijos, esa junta es para usted. Es para usted. En Mateo capítulo 19, versículo 29, yendo al lenguaje bíblico, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, dice el Señor. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La pregunta es, hermanos, ¿la promesa de Jesús aplica solo para el que dejó hijos? En un sentido plural. Recibirá 100 veces más y la vida eterna. Pero nada más es para el que dejó en un sentido plural hijos. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? ¿Podría usted afirmar que alguien que dejó un hijo, nada más, o una hija, por causa de Cristo y del Evangelio, ese hermano no califica para recibir la promesa de Jesús? Porque ahí dice hijos, no dice hijo o hija. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es bien absurdo pensar así? No es así, hermanos. Sí, no es así. Hijos quiere decir uno o más hijos. Uno o más. Si solamente tuvo un hijo y lo dejó por causa de Cristo y del Evangelio, hermanos, ese hermano, esa hermana, lógicamente va a recibir esta promesa del Señor. La primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 10. Una viuda para calificar, hermanos, para ser sostenida por la iglesia, dice aquí el apóstol Pablo que debe de cumplir con lo siguiente: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero note particularmente aquí dice si ha criado hijos. No dice si ha criado hijo, dice si ha criado hijos, en plural. La pregunta es, si solo crió un hijo, ¿califica o no califica? Y hay que ser consecuentes con nuestros razonamientos, hermanos. No puede decir que aquí sí y acá no.
No es así. Hay que ser consecuentes. ¿Califica o no califica para ser sostenida? ¿Qué es el punto, hermanos, a tratar aquí del apóstol Pablo? Otra vez, el término hijos significa uno o más hijos. Sí califica. La palabra criar aquí, hermanos, implica alimentar, educar, cuidar. El énfasis del apóstol Pablo no está en la cantidad de hijos que tuvo la mujer o que debió de haber tenido. Ese no era el énfasis ni la preocupación del apóstol Pablo. Más bien, hermanos, el hecho fue de que si ella en su vida fue o no fue una buena madre con ellos. El haber criado hijos, ese es el punto, el énfasis que ella debe de demostrar. Que si fue o no fue una buena madre. Hayan sido uno, o hayan sido dos, o hayan sido 3, o 5, o 10. ¿Fue o no fue una buena madre? Sí. Ese es el énfasis. No en la cantidad de hijos que tuvo. Pudo haber tenido un solo hijo y haber sido una mala madre. Y no haberlo criado y no haber cuidado de él. Sí. Esa es la cuestión. En la Escritura muchas veces cuando se utiliza la palabra hijos en plural, incluye también el hecho de tener un solo hijo. Sí. Cuando se habla en plural, ahí va implícito, va incluido el uno solo. Por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 21, versículo 7, un caso muy particular. Dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Una mujer de 90 años y que iba a dar de mamar a hijos. Pues ¿cuántos hijos tuvo Sara? ¿Cuántos hijos tuvo Sara? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Cómo que le dio de mamar a hijos? Bueno, el mismo pasaje lo explica. Dice, pues le he dado un hijo en su vejez. Como ella fue madre de Isaac y tuvo un hijo en su vejez, entonces se puede decir que Sara dio de mamar a hijos en plural. ¿Sí? ¿Sí entendemos, hermanos, el punto? Cuando habla de hijos, ahí va implícito uno solo. Se incluye el singular en el plural. Si alguien dice, hermano, para mí debe de tener más de uno porque en la iglesia somos más de uno. En la iglesia somos muchos. Y por eso para mí debe de tener más de un solo hijo. Bueno, otra vez, ese hermano o esa hermana está dando su opinión personal. No está dando el requisito que ordena la Biblia. ¿Sí? Es su punto de vista. Y la opinión, hermanos, no se puede imponer sobre otros, ni puede tomarse como una objeción que descalifique a algún hermano. ¿Sí? Porque es opinión nada más. Porque es punto de vista. El texto dice otra cosa diferente. ¿Sí? La realidad, hermanos, es que cuando en el primer siglo los cristianos leían esto que Pablo escribió, cuando Timoteo o Tito recibieron esta carta y fue leída a las iglesias, hermanos, lo que ellos les preocupaba o en lo que ellos se enfocaban no era precisamente en la cantidad de hijos que debería de tener un anciano. No era ese el enfoque, no era eso. Su preocupación o su cuidado era más bien si estos hijos, ¿sí?, sean 2, sean 3, sean 5 o sea 1, estaban o no en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Los hijos de ese anciano estaban o no estaban en sujeción con toda honestidad. Ese era el punto a tratar, esa era la preocupación. Eso era en lo que ellos tenían que ocuparse en saber en realidad, no en cuántos tuvo. Ese no era el mensaje que Pablo quería mandar a las iglesias. Su prole, ¿sí?, sea de mujer o sea de hombre, sea uno o sean muchos,
¿Fueron criados en toda sujeción, en sujeción con toda honestidad o no? Y eso es en lo que hoy en día debemos de enfocarnos. Cuando leemos ahí esos requisitos, hermanos, ese debe de ser nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro enfoque. Otro punto más, hermanos, que también causa controversia entre la hermandad. ¿Qué significa hijos creyentes? Ya el hermano Wayne en la mañana lo explicó muy bien. ¿Qué significa hijos creyentes? Tal vez la mayoría de nosotros al leer hijos creyentes hemos interpretado que se refiere a hijos bautizados o a hijos cristianos. Tal vez así por muchos años, y la mayoría a lo mejor así hemos creído. Y yo sé que a juicio de muchos de nosotros, a juicio nuestro, esta interpretación sería la más conveniente o sería la más adecuada. Pero ¿realmente esa interpretación será la más correcta? ¿Será o no será? Y eso es lo que debemos nosotros analizar. Otra vez dice Tito 1:6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La palabra griega, hermanos, en este texto para creyentes es pistá. La traducción Reina Valera así lo traduce, así lo vierte, hermanos, como creyente. Y es la que nosotros utilizamos, la más común, y por eso siempre hemos leído creyente, ¿verdad? Pero hay muchas otras versiones de la Biblia que no traducen así. En vez de usar la palabra creyente, utilizan la palabra fieles. Por ejemplo, hermanos, la Biblia, la versión Septuaginta, que es una de las más antiguas que usted puede encontrar, dice esta versión: si alguno es irreprensible de una mujer marido, hijos teniendo fieles, no en acusación de libertinaje o insumisos. Pero dice aquí, hijos teniendo fieles, es decir, teniendo hijos fieles. Hijos fieles, dice. Esta otra versión dice, un anciano líder debe de tener estas cualidades: una reputación sin mancha, una sola esposa e hijos fieles que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. ¿Sí? El líder, el anciano, debe tener hijos fieles que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Otra versión más, dice esta, la Nácar Colunga, que sean irreprochables, maridos de una sola mujer, cuyos hijos sean fieles, que no estén tachados de liviandad o desobediencia. Una versión más, dice esta, la Reina Valera 2000, el que fuera irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no puedan ser acusados de disolución ni contumaces. Sí. Una versión más dice, si alguno es irreprochable, marido de una sola mujer, teniendo hijos fieles, no acusados de excesos o insubordinados. ¿Verdad? Y así hay muchas versiones que no dicen creyentes, dice fieles, y explica lo que es, ¿verdad? O si usted prefiere la versión en inglés, la King James dice having faithful children. Y esta palabra faithful es fieles, hijos fieles, que tenga hijos fieles. Hermanos, podemos ver en la Biblia que hay textos donde la palabra pistá, que se utiliza aquí en Tito y Timoteo, se refiere a creyentes en el sentido de cristianos. Pero también hay textos donde la palabra pistá se refiere a fieles en el sentido de ser leal, de ser digno de confianza, de ser honesto, etc. Hay dos aplicaciones de esta palabra y se traduce en base al contexto de lo que se esté hablando. Por ejemplo, hermanos, pistá en el sentido de creyentes, de ser bautizado, ser cristiano. Dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 15, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente?
Y cuando entendemos aquí creyente, se traduce, es la palabra pistá, pero entendemos el cristiano, el bautizado, el miembro de la iglesia. ¿Qué parte tiene él? Con el incrédulo. ¿Sí? O por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 2, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, dice, por ser hermanos. Y aquí mismo explica que creyente quiere decir que es hermano, hermano en la fe, cristiano. Dice, si no, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Sí, pistá, la palabra pistá, creyente, hermano, cristiano. Pero hay muchos textos en la Biblia donde la misma palabra griega pistá no se refiere a cristiano o a un miembro bautizado. Por ejemplo, si leemos en Lucas 16, versos 11 y 12, dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, pistá, no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, pistá. No está hablando, hermanos, de bautizado, de cristiano. Fieles en el sentido de ser leales, responsables. ¿Quién nos dará lo que es vuestro? Sí. La misma palabra, pero tiene otra aplicación. Sí. ¿Por qué no se puso aquí creyente? Porque el contexto no está hablando de eso, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice palabra fiel. Y aquí se refiere a la palabra es fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué no se puso palabra creyente? Pues porque la palabra no puede ser creyente en el sentido de ser cristiana o bautizada. Es palabra fiel, pero la palabra griega es pistá, la misma palabra. Entonces todo depende de qué se está hablando en el contexto. O se pone creyente o se pone fiel. Pero en el caso de Tito 1:6, muchas versiones dicen creyente y muchas versiones traducen fieles. Ahora, ¿cómo saber cuál es la traducción más correcta? ¿Cómo saber? Sí. ¿Cuál será el sentido correcto de pistá en Tito 1:6? ¿Qué mensaje quiso dar el apóstol Pablo a Tito? ¿Que los hijos del anciano tienen que estar bautizados o que los hijos deben de ser fieles a su padre? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza o del requisito que Pablo está dando a estos evangelistas? ¿Cuál es? ¿Cuál de los dos? Es un punto importante donde, como les digo, a veces hay controversia en entender. Y no se trata en cuestión de conveniencia, hermanos. O decir, para mí debería de ser mejor esto. Claro, para uno debería de ser mejor. Pero ¿qué dice el texto? Yo quiero que, hermanos, nos preocupemos por decir lo que el texto dice. Sí. Y no objetar cosas que no es lo que la palabra de Dios está objetando. ¿Qué dice el texto? ¿Sí? La primera regla de interpretación siempre, hermanos, es ir al contexto bíblico. El contexto. Analice el contexto. Si nos damos cuenta, tanto en Tito como en Timoteo, el tema a tratar del apóstol Pablo es el gobierno que ejerce en su casa el padre que aspira a ser anciano, obispo en la iglesia. Sí. ¿Qué clase de gobierno ejerce sobre sus hijos? Ese es el tema a tratar, ese es el punto que el apóstol Pablo está diciéndole a Pablo está diciéndole Pablo a Tito y a Timoteo que se fijen en aquellos que han de ser ancianos. ¿Cómo gobierna en su casa? Sí. ¿Cómo gobierna? En ambos casos, hermanos, Pablo dice algo y como podemos ver en el contexto, él mismo explica el significado de lo anteriormente dicho. Él dice en Timoteo que gobierne bien su casa y luego explica que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese es el gobierno que debe tener. Gobernar quiere decir esto, que sus hijos estén sujetos a él, que sus hijos sean obedientes a él. Eso es gobernar bien. De eso está hablando Pablo. O en Tito dice, y que tenga hijos creyentes, y el mismo contexto explica lo anteriormente dicho,
que no estén acusados de disolución y rebeldía. ¿Sí? Él dice y explica. Nada más. Nada más. De tal manera que la interpretación más apegada al contexto bíblico es que creyentes quiere decir fieles a su Padre, en obediencia, en sujeción, en respeto hacia Él. Sí. Porque en la iglesia precisamente esa es la función del anciano. Los miembros deben de sujetarse al anciano, a los ancianos, y obedecerles. Y si un anciano no logra tener ese gobierno en su casa, no logra que sus hijos le estén sujetos y sean obedientes, hermanos, pues en la iglesia tampoco lo va a poder hacer. Y ese es el punto a tratar. Ese es. El gobierno y control de un padre puede y debe ser utilizado para hacer que ellos, sus hijos, tengan buena conducta. ¿Sí? El gobierno y el control de un padre, hermanos, debe de ser utilizado para que sus hijos tengan buen comportamiento, para que sus hijos estén sujetos a él. Por supuesto que sí. Sin embargo, hermanos, el gobierno y control de un padre no puede ser utilizado para hacer que sus hijos se bauticen. El padre no debe ejercer un control o un gobierno sobre ellos para que se bauticen. No es así. No es así. Ahí, hermanos, en el hecho de que sus hijos se conviertan en cristianos, ahí entran otras virtudes que debe de tener el anciano o el prospecto al ancianado, ¿verdad? Otras virtudes, pero no el hecho de ejercer dominio, ejercer control o ejercer gobierno sobre ellos. Eso no entra ahí. Además, hermanos, si nosotros interpretáramos creyentes como bautizados, tendríamos que reconocer que a Timoteo no se le dio ese requisito. Busque en las cartas a Timoteo y no va a encontrar ese requisito para el ancianado. ¿Por qué? Hermanos, no puede ser posible. Otra vez hemos dicho, los mismos requisitos que se le dieron a uno, se le dieron a otro. No puede ser que en esta iglesia tengamos unos requisitos y allá en otra iglesia otros diferentes para la misma cosa. ¿Sí? Si a Tito se le dijo, tiene que tener hijos bautizados, ¿por qué a Timoteo no se le dijo? ¿Por qué no? ¿Cómo le iba a hacer Timoteo? ¿O acaso los que estaban ahí, los ancianos de Éfeso, ellos no hubieran calificado allá en Creta? ¿Sería así? No, otra vez no. Otra vez, ambos versículos, hermanos, declaran la misma verdad, son paralelos. Que tenga hijos creyentes quiere decir que tenga hijos que estén sujetos con toda honestidad. Y luego enfatiza en Tito que no estén acusados de disolución y rebeldía, que no sean desobedientes, que no sean contumaces, que no tengan un mal comportamiento. Eso es lo que declara que el anciano o el prospecto gobierna bien su casa. Eso es. Como ya hemos dicho, hermanos, ambos versículos son paralelos, dicen lo mismo, declaran la misma verdad. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? ¿Por qué el énfasis, verdad, de explicar o de aclarar qué significa hijos creyentes? Mi propósito, hermanos, no es que bajemos la guardia, sí, que nos relajemos en cuestión de que nuestros hijos se conviertan en cristianos. No es ese mi propósito. Ni estoy diciendo que no es importante. No estoy diciendo eso. Ni vayan a pensar que ese es mi objetivo. No. Mi propósito es que no caigamos en el error de ser estrictos y tajantes, imponiendo requisitos que muchas veces ni siquiera es lo que el texto bíblico está afirmando. ¿Sí? No es que tiene que, pero si no es lo que dice el texto, no es. En ese sentido, hermanos, esa es mi preocupación. Y ese es mi deseo de explicar esto. Que no caigamos en el error de ser estrictos y tajantes, imponiendo objeciones como si fuese un requisito que la Biblia está diciendo, ¿verdad?
O que digamos, es que aquí dice que tienen que ser cristianos bautizados. No digamos eso, hermanos, porque no es lo que el texto está diciendo. ¿Verdad? Desde mi punto de vista muy personal, hermanos, y esta es mi opinión, si un hermano es un cristiano irreprensible, si un hermano es un cristiano prudente, si es un cristiano amable, si es un cristiano que es apto para enseñar, si es un hermano sobrio, amante de lo bueno, en todo sentido, hermanos, hay sabiduría en ese hermano, en ese cristiano, sin lugar a dudas. Yo puedo decirles que ese hermano estará trabajando arduamente en enseñar a sus hijos, no solo a ser obedientes a él, no solamente a quitarles la rebeldía, hermanos, no solamente a ser respetuosos ahí en la casa o con las demás personas. Ese hermano estará trabajando arduamente en enseñarle a sus hijos las Escrituras. Yo creo que sí. Sí. Pues apto para enseñar. Es un hombre prudente, que ama lo que es bueno, amante de lo bueno. Esto es bueno. Entonces, ese hermano, sin lugar a dudas, estará trabajando en enseñar a sus hijos la palabra de Dios, el evangelio, el plan de salvación. Les hablará de la iglesia, del Dios de la Biblia. Será un hermano que se esforzará para que sus hijos tengan convicciones sólidas, para que se conviertan en fieles cristianos. Claro que sí lo hará, por supuesto. Y debe de estar trabajando en eso, como todos nosotros. Y yo estoy seguro que el resultado de un arduo trabajo del padre en enseñar a sus hijos la palabra de Dios será o se verá reflejado a la postre en la obediencia a Dios. Claro que sí. Sin embargo, otra vez, el trabajo del padre es preparar el camino. El trabajo del padre es sembrar la semilla en el corazón de sus hijos. El trabajo del padre, hermanos, es trabajar día con día, hablar con ellos, enseñarles, instruirlos, para que llegado el momento, voluntariamente sus hijos tomen la decisión de convertirse en fieles cristianos. Tomen la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Tomen la decisión de obedecer al evangelio. Sí, pero esto es producto de la enseñanza. Sí. De la diligencia de esos padres, particularmente hablando del padre. No es del control que él ejerza sobre ellos, no es de la sujeción que los hijos, estoy bien sujeto a mi padre y por eso me voy a bautizar. No, no es por ahí la cosa, no es por ahí, ¿verdad? La obediencia al evangelio de los hijos, hermanos, no es algo que la iglesia debe de exigir a los padres. En ningún caso. No. Yo creo que sería un error actuar de esa manera. La iglesia lo que debe hacer es exhortar a los padres a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Ahí sí. Y si podemos usar la palabra exigir, yo creo que cabe. Exigir a los miembros, enseñar la palabra de Dios a los hijos. ¿Sí? A dedicar tiempo para instruirlos en lo espiritual. Por eso dijo Pablo a los romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por el oír. Los padres, hermanos, tampoco debemos empujar a los hijos al bautismo si ellos no son maduros. O si ellos no han alcanzado la edad suficiente para asumir la responsabilidad de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, un miembro de la iglesia. El enfoque debe estar en la enseñanza, día tras día. Como dice allá en Deuteronomios, al levantarte, al acostarte, yendo por el camino, hermanos, con la Biblia en la mano, platicando, ¿sí? Reflexionando con nuestros hijos. Mi hijo, ¿qué piensas de esto? Dedicar tiempo para eso, no nada más trabajo y trabajo en lo secular, a los hijos. Y cuando hay, hermanos, esa preocupación de los padres y ese esfuerzo por enseñarles la palabra de Dios, por ponerla en el corazón de ellos, hermanos, esto va a dar resultados y va a dar frutos. Y ese fruto, hermanos, lógicamente a la postre, en su momento, ¿verdad?, se va a ver reflejado en la obediencia a Dios de los hijos. Pero esa obediencia, hermanos, otra vez no viene por el control o la sujeción de los hijos. Cuando un hijo se bautiza no es para agradar a su papá.
No es para eso. ¿Sí? Es para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Los padres haríamos mal en estar, ¿verdad?, forzando o queriendo imponer sobre nuestros hijos una obediencia cuando ellos no están preparados. Hay que hablar con ellos, hay que hacerlos razonar, meditar y llenarlos en su corazón con la palabra, pero ellos por sí mismos tomarán su decisión, ¿verdad? Ese es el punto, hermanos, que el apóstol Pablo está aquí enfatizando. Bien, hermanos, vamos a dejarla aquí porque ya el tiempo se ha terminado. Ojalá que esto que hayamos visto haya aclarado algunas dudas. Y si usted todavía le quedan algunas dudas, le recomiendo este estudio que escribió el hermano Wayne. Dice designaron ancianos en cada iglesia. Este libro aquí nosotros lo distribuimos en muchas partes del mundo. Léalo. Es un excelente estudio. Yo expliqué aquí algunas cosas, el hermano lo explica mucho mejor aquí en este libro, ¿verdad? Y explica otras cosas que yo no estoy explicando. Léalo. Se lo recomiendo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y vamos a cantar un himno